Gracias. Bueno, antes que nada, en nombre del ingeniero Jorge Juradini, que es director de Telecom, básicamente me encomendó venir en sustitución porque pues, le salió algo imprevisto ayer por la noche y pues de alguna manera el tema es muy interesante. Tenemos básicamente el tema de la red troncal, es algo que ha salido plasmado en la reforma de las telecomunicaciones, en el decreto y luego en la ley, pero no ha habido, y si ustedes ven la ley, no hay mucho detalle. Entonces, de alguna manera, vamos a tratar en esta conferencia de darles una razón de por qué motiva al Ejecutivo Federal a tomar esta decisión de robustecer o de crear una red troncal que sea un backbone de conectividad y cómo ha pensado el Ejecutivo Federal que puede contribuir con esta red a tratar de darle oportunidad a operadores, concesionarios de servicios de telecomunicaciones regionales, tener acceso a una conectividad que va a permitir ofrecer servicios de banda ancha a la población. Entonces, vamos a hablar de 4 temas. El primer tema va a ser las tendencias a nivel global, luego lo vamos a ubicar qué es lo que está pasando en México. Tenemos algunos números un poquito diferentes con respecto a lo presentado por Luis en la mañana, pero no del nada, no estamos para dirimir diferencias, sino simplemente para demostrar las tendencias que está pasando. Y luego vamos a pasar a por qué se crea la red troncal y cuáles son los retos que tenemos adelante de nosotros para poderla llevar a cabo. Y básicamente qué es lo que ha pensado el sector. En ese sentido hablo como Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Telecom, de lo que hemos estado pensando, cómo se puede implementar esta iniciativa del gobierno. En primer lugar, el crecimiento de usuarios de Internet a nivel global, pues está creciendo año con año y tenemos aquí las gráficas. El crecimiento de año con año ahorita básicamente es del 10%, ha estado bajando porque pues obviamente la cantidad de gente que tiene Internet va siendo cada vez mayor, entonces, pero sigue creciendo todavía. ¿Sí? El crecimiento más rápido se registra en países en desarrollo. Luego, en esta siguiente gráfica tenemos la penetración global de dispositivos que se hacen en Internet, normalmente usados para esto, contra las televisiones, que es un mercado ya muy maduro, que hemos venido, pues básicamente desde los 50, 60, básicamente todo el mundo tiene o ha estado comprando televisiones. Si tenemos un universo de 5.5 billones de televisiones, vemos que los teléfonos móviles prácticamente ya lo alcanzaron, son 5.2 billones de teléfonos, y de los cuales 1.6 son ya smartphones, ¿sí? Y básicamente laptops, tenemos 789 millones de dispositivos, desktops, computadores de escritorio son 743 y tablets 439. Es innegable que prácticamente la gente ha adoptado el smartphone como un dispositivo ideal por la conveniencia de tener y estar conectado en todo lugar. Y esta es una tendencia global que pues prácticamente la vemos. Y me llamó mucho la atención la fotografía que presentó Luis hace ratito, donde están todas estas personas que viven en teléfonos rurales, pues pescando la señal afuerita de su centro de salud. Si comparamos el tráfico móvil contra el tráfico total a nivel mundial, básicamente el tráfico móvil está creciendo 1.5 veces al año sobre año. Es decir, hoy, en 2014, prácticamente está proyectado que va a ser el 25% del tráfico total, ya se hace a través de dispositivos móviles como smartphones. Y la tendencia es mantenerse y acelerarse. Prácticamente estamos viendo ahí prácticamente una gráfica casi logarítmica ahí. El crecimiento de tráfico móvil por región, o sea, ya lo vimos a nivel mundial. En Latinoamérica, en Sudamérica, que aquí en estos datos está México ahí en la sección de Sudamérica, tenemos que el tráfico en el 2000
2013 era el 6% del total de tráfico, pero ahora el tráfico es de 17% en el 2014. O sea, ha crecido prácticamente 3 veces. Y obviamente pues estamos haciendo un catch-up hacia la tendencia mundial. Esta es una gráfica interesante donde nos dice cuántos minutos está invirtiendo la gente y en qué tipo de pantalla está viendo la internet. Entonces, en México, donde están las flechitas, ¿sí? Básicamente, hoy podemos ver que 163 minutos pantalla es lo que está invirtiendo un usuario promedio al día en su teléfono para accesar a internet, checar emails, etcétera. Yo creo que todo el mundo lo vemos, en todos lados, todo el mundo andamos así como Pedro ahorita, viendo la internet, ¿sí? Y no les puedes decir a tus alumnos que no lo hagan, ¿verdad? En el TEC se enojan. Exactamente. También internet pues está siendo un vehículo para donde los países estamos muy interesados, porque básicamente se fomenta muchísimo el comercio, ¿sí? Al final del día, la conectividad facilita las transacciones entre la gente y lo estamos viendo. En esta gráfica vemos la inversión que se está haciendo en publicidad, ¿sí? En internet, y la barra naranja es la publicidad que se está haciendo en dispositivos móviles. Y vemos que desde el 2011, 12 y 13, la puntita naranja que vemos ahí es la inversión en publicidad contra la inversión que se hace en publicidad en internet, pero no en dispositivos móviles. Entonces, esta es una tendencia que ya estamos empezando a ver, y esto pues obviamente viene muy aparejado a que ya también el tráfico móvil está siendo ya cada vez más representativo. Por ejemplo, cursos por internet. Aquí puse yo datos de 2 empresas, Duolingo y Coursera. Prácticamente son datos de ellos, donde ven ustedes a Duolingo, del lado izquierdo, el 29% de su distribución de tráfico viene de Latinoamérica. O sea, hay gente y usuarios en Latinoamérica que están viendo en este tipo de iniciativas pues soluciones para poder mejorar o aprender inglés, etcétera, ¿no? O sea, superación en educación. Coursera tiene otro tipo también de cursos, pero ya también empieza a ser significativo la cantidad de usuarios que esta gente atiende desde Latinoamérica. El 11% de sus usuarios provienen de esta región. Entonces estamos viendo ya que Latinoamérica y los países que están teniendo acceso, pues también están teniendo acceso a este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, lo que decía Luis hace rato, la educación, pues sí, es algo prioritario y es algo que debemos de fomentar muchísimo, y la misma gente está invirtiendo ellos mismos en su educación. Mensajería instantánea, un fenómeno que viene creciendo impresionante. WhatsApp maneja 50 billones de mensajes por día y está creciendo al 178% año por año. Si el año que entra estaremos viendo que van a llegar a 100 billones de mensajes por día. ¿Sí? Eso es lo que es impresionante, ¿sí? Por ejemplo, esta KakaoTalk, que es muy local en Corea, pues están manejando 5.2 billones de mensajes diarios, ¿sí? Y esto pues, es impresionante, ¿no? Estaba yo el fin de semana viendo una película, la de González Iñárritu, la de Birdman, y es muy interesante. Llega uno a una escena donde el papá de la chica, que es un actor de 65 años, medio viviendo las glorias del pasado y tiene unos conflictos de lo que quiere hacer ahora, y tiene un diálogo con su hija, y de repente la hija dice: eres un fracasado, eres esto, no te has adaptado al cambio. Le dice: no tienes Facebook, no tienes Twitter, no existes.
en nuestro mundo. No has cambiado, papá. ¿Sí? Y el papá le dice, bueno, es que lo único que te interesa es ser viral. A ti, ¿no? O sea, es un diálogo muy fuerte de lo que está pasando en Estados Unidos, que a mí me llamó mucho la atención y lo hemos reflejado ya también en las películas, ¿no? Pero sí, si uno no tiene Facebook y si no tiene Twitter, pues como que no existe uno y está uno prácticamente aislado del mundo, ¿no? En la mente de los chavos, lo que tú decías, la gente joven. Es muy interesante. Fotos que se suben y comparten cada día. Las tendencias son impresionantes. Prácticamente hay más de 1.8 billones de fotografías diarias que se mandan y se suben por internet. Y el crecimiento es espectacular. Y viene prácticamente, son plataformas nuevas de reciente creación como Instagram, el mismo Facebook, Messenger, ya todas estas plataformas están soportando esto y todavía falta el video, que ya la gente también en Instagram está sacando su versión de video y la gente está pues metiendo fotos y video impresionante. Tiene un crecimiento robusto, hay nuevas plataformas de tiempo real emergiendo y esta tendencia pues viene muy fuerte en el mundo. Dando, básicamente nada más teniendo estas tendencias a nivel global de lo que está pasando, ¿qué está pasando en México? En México básicamente tenemos un crecimiento en el 2013 de penetración de usuarios de Internet del 11%. Los 15 países más desarrollados tienen más o menos un crecimiento en la tasa del 9%. Estamos creciendo al mismo nivel ahorita, pero el grado de penetración es impresionante. Nosotros estamos prácticamente 20 puntos atrás de los 15 países más desarrollados del mundo. ¿Sí? Y lo preocupante aquí para el gobierno es cuando nosotros nos comparamos contra qué tamaño tenemos México dentro del contexto mundial. Nosotros somos como la economía considerada como la 13, la número 14, el número 15. Entonces, si nos comparamos contra el promedio de los 15 países más avanzados, que traen un promedio de penetración del 58%, nosotros hoy estamos al 38%. Tenemos un gap de 20% que hay que llenar. Suscriptores de smartphones, ¿sí? Nosotros tenemos ahorita una penetración en México del 19% de usuarios de smartphones contra los usuarios de celulares normales. Y el crecimiento estimado del 2014, no he checado el crecimiento real que se obtuvo, pero era más o menos una proyección del 39%. Definitivamente estamos en un catch-up bastante impresionante y creo que el abaratamiento y la aparición de teléfonos más accesibles y a lo mejor no son el iPhone, no son los teléfonos elitistas, pero ya tenemos una serie de smartphones de bajo precio que están permitiendo a la gente empezarlos a usar, ¿no? Y a tener y acceder a ellos. Entonces, en México todavía la penetración es muy baja y hay mucho potencial. Esta gráfica me llama mucho la atención porque es el tráfico de México y cómo va a crecer en los próximos 3 años. Entonces, está dividida básicamente por el tipo de aplicación. La barra morada, si se ve bien el morado, es el tráfico de video. ¿Sí? Video obviamente es algo que viene a ser un driver impresionante en el crecimiento y las otras aplicaciones pues sí vienen creciendo, pero básicamente con las técnicas de compactación que hay, etcétera, etcétera, no vemos tampoco un repunte que vayan a ser un driver de crecimiento como el video de consumo. Y el video de consumo son video que la gente va a enviar, a capturar en su iPhone y va a subir a la red, o viene siendo pues que nosotros pues ahora ya tenemos Netflix en casa y estamos empezando a consumir películas por demanda, a eso se refiere. Y entonces eso prácticamente va a ser lo que va a hacer cambiar las redes y actualizarlas y básicamente que la banda ancha permita a la gente pues también va a querer su Netflix, ¿no?
Entonces, pues tienen derecho, ¿no? Y si lo quieren pagar, hay que de alguna manera también facilitarles eso. Para 2018 el tráfico será casi 3 veces más grande que en el 2013. Este es el promedio mensual. Y México representa el 1.52% del mercado global, del tráfico total en el mundo. Y esto equivale a transmitir 562.400 DVDs por hora. Y esta es una gráfica también que motivó mucho y causó mucho inquietud en la OCDE, porque es un análisis que se hizo del precio por megabit. Hablaban de hace ratito cuánto pagamos por megabit en dólares al mayoreo. Y básicamente en el 2009 México costaba el megabit por mayoreo a $32. Cuestión que el gobierno está muy preocupado porque empezamos a ver países como Corea, como España, donde pues básicamente los costos no son tan altos y han desplegado infraestructura pues bastante buena para la población. Entonces, es donde México ha visto que se han provocado fallas de mercado en nuestra regulación, en nuestra ley de telecomunicaciones, que no había sido cambiada por muchos años. Y ahora con la aparición del Internet, todas estas aplicaciones, los smartphones, la demanda que hay, pues obviamente ya el gobierno no podía sustraerse a no hacer una reforma, teníamos que actualizarla, y de alguna manera el gobierno, una de las cosas que se metió en la cabeza es cómo fomento la competencia, cómo fomento que haya más alternativas para la gente, ¿sí? Nuestra regulación anteriormente fomentó un monopolio muy grande. A ver, vamos a ver cómo diablos empiezo a fomentar el crecimiento de otros concesionarios para tratar de que el usuario, al tener alternativas, los precios, pues, por la ley de la economía, pues bajan. Y nos encontramos con esta situación también, una falla de mercado, no solamente de que se motivó un monopolio, sino que también en esta gráfica lo que me gusta es ver qué tanto de la población tiene acceso a fibra óptica cerca de donde vive. Entonces, por ejemplo, el 50% de la población tiene acceso donde vive, en la ciudad donde vive hay 1 o 2 operadores que ofrecen conectividad vía fibra óptica. No estoy hablando de fibra óptica al hogar, estoy hablando de que llegan puntas de fibra óptica que traen gran volumen de datos y que de ahí se pueden dispersar por cabeceras de cable, se pueden dispersar por celulares, sino básicamente son puntas con gran volumen de datos, ¿sí? Para ser distribuidos a través después de redes de acceso a casas o a celulares. 15% de la población solamente cuenta con una red, ¿sí? No hay otro operador, o sea, hay una red. Y el 35% de la población no vive cerca donde haya una punta de fibra óptica. Y esta es una gran falla de mercado. Entonces, es una de las cosas que motiva también al Ejecutivo Federal a pensar las cosas. Esta es otra gráfica que a mí me impacta mucho. En el país hay como 1.500 cableoperadores. Son concesionarios de servicios de telecomunicaciones, muchos de ellos pues, se quedan todavía distribuyendo televisión de paga a las casas, y las redes que ellos han construido pasan a través de casi 13 millones de hogares. Pero las casas atendidas, las casas que han contratado sus servicios, solamente son cerca de 4 millones. ¿Sí? Y casas con internet, pues casi es la mitad, 2 millones. ¿Por qué no ofrecen? Pues porque no tienen infraestructura. O sea, hay operadores que se han acercado conmigo y me dicen, es que yo no tengo alternativa, tengo una. Y ese uno me la hace difícil, me la quiero cobrar cara.
no vaya a hacer negocio. Cuando hago mis cálculos, voy a sacar con un paquete de internet de banda ancha a la casa que no me va a adquirir. Si de por sí tienen un hit rate de aproximadamente 25%, o sea, pasan por 100 casas y 25 les compran la televisión por paga. Entonces, de alguna manera, yo creo que esos mercados, esas comunidades, pues son muy sensibles al precio también. ¿Sí? Y eso es lo que motiva un poquito a la red troncal. ¿Sí? Entonces, las razones son las tendencias de Internet en México que ya vimos, son un tráfico de Internet que está creciendo 3 veces para el 2018, usuarios de Internet que están creciendo al 10%, un tráfico de móviles que está prácticamente creciendo 1.5 veces anualmente y una penetración que todavía tiene que ser alcanzada. Tenemos un potencial todavía de mercado que impresionante comparado con otros países. Y las fallas de mercado, precios altos, poca o nula oferta de enlaces de backbone a fibra óptica, alejadas de las principales ciudades, donde concesionarios regionales no han podido tener acceso de banda ancha. E inclusive lo vemos, hay poblaciones que podrían tener un operador satelital, o no, un operador de telefonía celular, y no lo ponen, no ponen la radiobase. ¿Por qué? Porque la radiobase hoy en día hay que conectarla a un backbone de fibra óptica, porque la gente quiere internet. ¿Y cómo se la vamos a dar? Por satélite puede ser carísimo, pero si lo conectamos a un backbone de fibra óptica, entonces se vuelve económico. ¿Sí? Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque tendrían que tender cientos de kilómetros para poder llegar y ofrecerla. Y lo hace las empresas, pues básicamente quieren un retorno de inversión. Si se necesita mucha inversión, pues entonces hacen sus proyecciones y no instalan. Y dejan a la población sin esas alternativas. Entonces, el decreto que fue publicado en el 2013 dice en su artículo 15 que CFE cederá a Telecom la concesión, es decir, el derecho de vender. ¿Sí? Vamos a poder nosotros vender, comercializar los servicios que se pueden... CFE estaba comercializando servicios, usa su propia red, pero la CFE transferirá los recursos y equipos necesarios para la operación. Esto no quiere decir que transmita la propiedad de la fibra óptica, ni los derechos de vía, ni torres, ni edificios e instalaciones. Lo único que vamos a hacer como gobierno es pasárselo a Telecom y al sector de las telecomunicaciones para que tomen una serie de decisiones y faciliten el acceso a operadores, ¿sí?, regionales, y se puedan subir al backbone de una manera pues más fácil, de una manera donde las reglas sean claras, los precios sean competitivos, no haya discriminación en el acceso, etcétera. Entonces, esta sesión, y dice el decreto, que CFE va a garantizar a Telecom el acceso efectivo y compartido de dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente y que Telecom logre sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo que le está poniendo la ley a Telecom? Son 2. 1, promover el acceso de servicios de banda ancha, y 2, planear, diseñar y ejecutar la construcción y crecimiento de una robusta red troncal con cobertura nacional. Y posteriormente, en el artículo 17 de ese decreto, en la fracción 1, dice que el Ejecutivo Federal deberá incluir ciertas iniciativas en el Plan Nacional de Desarrollo. Y en la fracción 1 viene que el crecimiento de la red troncal, y en este caso es la misión que tiene Telecom, la va a tener que hacer o la va a tener que expandir o crecerla, y dice el decreto, ya sea con inversión pública, con inversión privada o mixta. No nos obliga a una, ¿sí? Nada más que ahora, cuando vemos que el escenario de México vive con la caída del petróleo y la escasez de recursos y los recortes presupuestales, pues prácticamente no se nos hace lógico pensar que el dinero para poder hacerla va a venir del gobierno federal. Entonces vamos a tener que levantar dinero de capital privado para poder lograr
esto, y ahorita vamos a platicar cómo lo vamos a hacer. Y esto es para asegurar la máxima cobertura de servicios a la población. Casi un año después viene y se publica la Ley Federal de Comunicaciones, y en el artículo 140 nos da un poquito más de claridad de qué es lo que va a hacer. Cuando el IFE otorgue concesiones, y en este caso la concesión de CFE nos va a autorizar que pase a Telecom, pero como somos un ente público, Telecom es un descentralizado de la SCT, ¿sí? Y en dado caso que se encuentre en esta nueva entidad o esta concesión esté inclusive dentro de un esquema de asociación público-privado donde hay inversión privada, estas tendrán que ser red mayorista compartida, la red compartida mayorista. Es decir, no vamos a poder vender al público. La misión de nosotros no es llegar a la casa, fiber to the home, no. Básicamente vamos a tener que darle acceso a operadores y concesionarios, ¿sí? En ningún caso se podrán ofrecer servicios a usuarios finales. CFE, cuando pidió su concesión y se la dieron originalmente, estuvo ofreciendo servicios como cualquier operador a usuarios finales. Muchos de ellos son del gobierno federal, Pemex, el Consejo de la Judicatura, algunos clientes que han atendido ellos, Agarpa, etcétera, ¿sí? Pero una vez que nos cedan las concesiones y nos cedan los contratos, esos contratos a usuarios finales los vamos a tener que pasar a operadores. Los vamos a tener que ceder en algún proceso, con algún proceso de subasta o etcétera, los vamos a tener que ceder. ¿Por qué? Porque Telecom solamente va a poder tener como clientes a concesionarios, ¿sí? La excepción, siempre hay una excepción, es que cuando exista infraestructura, cuando no exista un concesionario en una región y pase la infraestructura de Telecom o de CFE, en este caso que lo va a explotar es Telecom, y no existan servicios para la población, entonces Telecom podrá prestar esos servicios hasta en tanto lleguen operadores locales, ¿sí? O sea, por mientras, pero no siempre. Hasta que llegue alguien, entonces yo me quito. Esa es la restricción. El 143 también es muy interesante porque dice, el título de concesión de una red compartida mayorista incluirá, además de lo dispuesto en el capítulo correspondiente a concesiones de uso comercial, obligaciones de cobertura, calidad y precio. Ahorita estamos en el proceso donde el instituto está estudiando la solicitud que tuvimos que hacer conjuntamente CFE y Telecom, ¿sí? Para decirnos, perfecto, estoy de acuerdo que se ceda, pero las obligaciones que van a haber para esta red son de esta cobertura, con esta calidad y con estos precios, más aparte ciertos lineamientos adicionales que puede determinar el instituto. Todavía no sabemos cuáles son en estos momentos, esto está en estudio, yo creo que lo estaremos sabiendo básicamente a finales de este mes, principios del mes que entra. El artículo 144 dice que las redes compartidas mayoristas operarán bajo principios de compartición de toda su infraestructura y venta desagregada. Es decir, si un concesionario me dice, quiero un enlace punta a punta, se lo tengo que dar. ¿Lo quieres con internet? Perfecto, te lo doy con internet. ¿Qué más quieres? Pero me puede pedir o toda una solución integrada o me lo puede ir por partes. Él dirá. Y habrá un esquema de precios y él escogerá. Es como un menú, tú quieres lo que quieres, ahí está, ¿sí? No podemos condicionarle a que compre la internet en paquete y que no. O sea, tenemos que hacerlo de forma desagregada y con las mismas condiciones, sin discriminación y a precios competitivos. Y luego, si en un momento dado llegara algún jugador preponderante a solicitarnos servicios en una región donde ni siquiera él tiene infraestructura, como el Ejecutivo está tratando de promover a los otros operadores, a los chiquitos, a los medianos, y no está tratando de favorecer al grande, ¿sí?
En dado caso que eso pase, ¿sí?, y de veras no haya nada, etcétera, el mismo instituto, tenemos que pedirle permiso al instituto para hacerlo. O sea, nosotros no vamos a poder venderle a Telmex, no vamos a poder venderle a Telcel, ¿sí?, a los preponderantes, a menos de que el instituto nos dé, caso por caso, autorización para hacerlo. Entonces, ven ustedes cómo todo el andamiaje jurídico está hecho para tratar de promover y de que esta red dé servicios a operadores pequeños, nuevos, regionales, y que puedan ofrecer pues los servicios. Ahora, la red de fibra óptica de CFE, pues hoy tiene básicamente 5.286 kilómetros que los cubren con 12 hilos, 22.274 kilómetros con 36 hilos. Su utilización, ellos usan 6.561 kilómetros para uso interno y 22.192 kilómetros lo usan para internamente ellos y para servicios a clientes externos. El 75% del kilometraje se instaló en los últimos 10 años. Hay aproximadamente 145 hoteles o puntos de interconexión. El equipo de iluminación, hoy por hoy, la CFE tiene, en la mayoría de los nodos que tiene, que son aproximadamente unos 1.200, tiene equipo, pero todo ese equipo viene y es adquirido del año 2000, 2001, 2002, y básicamente es un protocolo SDH, Synchronous Digital Hierarchy Protocol, que es heredado de los circuitos de voz del pasado. Y es lo que ellos necesitaban para monitorear su red. Ellos instalaron el cable en 98, finales de los 90, empiezan a instalar la red con el principal motivo de monitorear las líneas de alta tensión y las subestaciones. En el 2006 solicitan una concesión para vender servicios al público, pero no hay que olvidar que esta red fue diseñada para monitorear la red de distribución eléctrica. Tiene poco equipo de iluminación Ethernet, o sea, no está iluminada como la requieren los operadores. Hoy el tráfico es Ethernet, ya no es SDH. Entonces se agrega y se entrega tráfico IP. Hoy los servicios lo que tenemos que convertir. Si Pemex nos entrega un servicio, lo convierte en SDH más bien de Ethernet, lo meten a la red, convirtiéndolo a SDH. Se lo llevan por SDH y cuando lo entregan, vuelve la conversión. Entonces, esas conversiones son costosas e ineficientes, ¿sí? Y muchos de los enlaces, muchos de la cobertura que tienen enlaces o tienen segmentos de red que son radiales, es decir, todavía no está con una topología diseñada totalmente anillada. Hay anillos, ¿sí?, hay anillos de protección, pero hay muchos segmentos donde todavía hay que anillar, precisamente para poder alcanzar niveles de disponibilidad equivalentes a los que necesitan los operadores, que son 99.99% cuando mínimo. La red hoy tiene 99.92%, no es muy aceptable. Entonces, habrá que adaptar esta red, habrá que hacer una serie de inversiones. Ahora, hablaba Luis del concepto de lo que está pasando de la red compartida. Hay otra iniciativa que no está manejando Telecom, que es la red compartida, que es la de 700 MHz, que es de celulares y sin inalámbrica, pero si ustedes ven los nodos y los enlaces, básicamente representan más o menos en este diagrama, pues digamos la red troncal, y en donde haga sentido, la red compartida va a colocar torres o radiobases y las va a conectar en la red troncal, ¿sí? Para básicamente tener un concepto de cómo se va a implementar es en las zonas semiurbanas, donde la banda de 700 MHz tiene un alcance de 70 kilómetros, no hay que poner tanta infraestructura, pues es ideal, por eso es el valor que tiene la banda, porque nos permite colocar infraestructura, pero no tan pegada una de otra, sino que la propagación de las frecuencias tiene un alcance de 70 kilómetros. Entonces, es ideal para zonas semiurbanas.
Y si en esas zonas semiurbanas no hay conectividad de fibra óptica, pues no le vamos a poder dar a la gente pues, los servicios de 4G, que es lo que todo el mundo está esperando, la internet sobre el teléfono móvil. Entonces, en aquellos lugares donde haga sentido, esta red compartida de 700 MHz se va a conectar a la red troncal. Y el 2% de la población, que como mencionaba Luis, la vamos a estar cubriendo con redes vía satélite a través de México Conectado. ¿Sí? Entonces, básicamente, y ahí es donde empieza a ser el concepto de la red troncal como un backbone, no solamente para operadores, sino también para esta iniciativa de la red compartida que está trabajando la Secretaría de Comunicaciones, que prácticamente ya sale un documento para empezar a obtener las manifestaciones de interés. ¿Cuáles retos tiene la red troncal? Nosotros sabemos que para poder lograr una cobertura tenemos que meterle todavía más capilaridad a la red de fibra óptica. Entonces, fuera de la red eléctrica necesitamos meter todavía 28.925 kilómetros. Dentro de la red eléctrica tenemos que meter 5.800 kilómetros más para poder instalar 34.725 adicionales a los 35.000 que ya hay. Y entonces extendemos esta red y la capilarizamos para llegar a todas esas zonas que todavía hay población donde no está muy cerca de una fibra óptica. Y luego vamos a tener que meter 972 centros de interconexión o mini hoteles para que puedan llegar estos operadores y conectarse. Aquí lo que se trata es que hoy 52.2% de la población vive donde existe ya un hotel. Entonces, si nosotros metemos esta fibra óptica, ¿sí?, y metemos 972 mini hoteles, vamos a cubrir para que en la localidad donde vivan vamos a ganar 18.6% de la gente adicional de la población. Si nosotros en un momento dado vemos que 40 kilómetros a la redonda de ese punto podemos llegar vía microondas o vía infraestructura microondas que pongan los propios operadores que estén interesados en llegar al centro de conexión, podemos cubrir 26.9% de la población que va a estar viviendo a menos de 40 kilómetros de distancia de una punta de fibra óptica. Y entonces vamos a lograr que el 97.7% de la gente pueda acceder a servicios de banda ancha de gran velocidad. La red actual hoy con 112 puntos de presencia está del lado izquierdo y básicamente lo que se piensa hacer es llegar al 97% de la población con 972 y estas son las poblaciones que se cubrirían. Entonces quedaría básicamente cubierto gran parte del territorio nacional, todavía quedarían huecos, pero eso los podríamos estar cubriendo con soluciones satelitales. ¿Cuál es el modelo? El modelo es, el concepto es el siguiente. Para cumplir los objetivos de la red troncal, Telecom recibe la concesión de la CFE. Esto quiere decir que la CFE ya no se va a dedicar a producir energía y no va a andar distrayéndose con telecomunicaciones. La recibe Telecom y Telecom tiene garantizado el acceso a la infraestructura de CFE existente, los 35.000 kilómetros, incluyendo derechos de vía, puntos de interconexión, etcétera. Si nosotros metemos a un inversionista para que le meta dinero, lo que pensamos es que el inversionista invierta en la nueva fibra que se necesita, invierta en los 972 mini hoteles e invierta en los equipos de iluminación. Y todo esto junto con la ya existente fibra oscura que nos va a pasar la CFE, empezar ya a dar los servicios al mayoreo. Entonces, ahorita, por las condiciones del país y la baja de precios del petróleo, básicamente estamos pensando en un esquema de inversión privada. Las etapas de implementación que se tienen contempladas ahorita es, ya concluimos una auditoría completa de cómo está la red, y es una auditoría que cubrió temas regulatorios, temas administrativos, temas técnicos, contables, etcétera. Ya sabemos cómo está, qué le duele, qué está bien, qué está mal. Entregar toda la documentación al IFT, ya lo hicimos.
Estamos en la fase de que ahorita vamos a que nos aprueben la sesión y entonces empezamos a echar a andar el proceso. Básicamente se acaba de contratar también por parte de la Secretaría una asesoría estratégica para validar datos de mercado, para validar requerimientos precisos de cobertura y un esquema jurídico para la inversión de capital privado que aún se prevé que pueda ser una APP o puede ser una inversión directa en una subsidiaria que a lo mejor podamos creer. Todavía el camino, estamos precisando cómo va a estar toda esta estructura jurídica que tenemos que hacer, y la implementación es básicamente muy lo que está pensando mucho la Secretaría con la red compartida. Se va a publicar un documento que se llama una solicitud de manifestaciones de interés, donde se va a esbozar a grandes rasgos el proyecto, lo que se espera del inversionista. El inversionista puede mandarnos sus comentarios, es más, lo que queremos es que sí estoy interesado, pero deben de pensar esto o esto, o nos hace todo, es libre, nos comenta sus inquietudes y todo eso lo recapitulamos. Podemos hacer sesiones de informativas, de intercambio de información, y después viene ya una consulta pública internacional un poco más formal, donde ya habiendo recopilado ciertas inquietudes podemos ir perfeccionando el modelo para aclarar dudas, y para nosotros también publicar algo que haga sentido a los posibles inversionistas. Vienen más sesiones informativas, para después ya saldría una licitación pública internacional para buscar ese capital de inversión que se necesita. Es básicamente cómo estamos y qué es la red troncal. Gracias. ¿Preguntas? Gracias, buenos días, Víctor Álvarez. No sé si puede hacer prácticamente dos al hilo, porque una es una duda. La primera, en una de sus láminas comenta que el IFE da la concesión. Mi pregunta es ¿por qué el IFE? IFETEL. IFETEL, okay. IFETEL, perdón. Y la segunda, el objetivo, si entiendo bien, el objetivo principal de esta nueva ley de telecomunicaciones es fomentar la competitividad y por lo tanto bajar los precios. Sí, básicamente lo que estamos tratando de hacer es tratar de que existan opciones, que la gente tenga más opciones, que los concesionarios regionales, cableoperadores o operadores virtuales de redes celulares, que ahora esa modalidad va a poder existir, puedan en un momento dado subirse y conectarse a este backbone a precios competitivos, donde saben todos a qué precio es, y ya después ellos competirán pues prácticamente con enfoques, poniendo valor agregado, aplicaciones, etcétera, ¿no? La idea aquí es tratar de que ofrecer una alternativa adicional a la que pueda haber o a la que no hay, y entonces fomentar. O sea, ¿cuántos cableoperadores no tienen acceso y siguen vendiendo la internet? Cachan la señal vía sus antenas, su granja de antenas satelitales, y siguen el modelo que todos conocemos como un cableoperador típico, ¿no? Pero las redes de cable, si es que las han actualizado, ya pueden manejar tráfico bidireccional. Si están bien tendidas, si están bien equipadas, pueden ya dar esos servicios, pueden dar el triple play o el quadruple play, y eso es lo que están esperando para hacer crecer esos negocios. O sea, aquí estamos viendo, por ejemplo, empresas como AT&T en Estados Unidos, pues tiene su brazo que es un cableoperador enorme, ¿no? Y es parte de su grupo, y entonces están tratando de consolidarse nuevamente, etcétera. Aquí lo que tratamos de hacer es poner infraestructura al acceso de A, B y C. A nosotros no nos importa si son competidores o no, no traemos un legaje de a ver si, no, pues como va a ser competidor mío, pues te vendo caro y al precio que yo se me antoja la gana, ¿no? No. Estamos tratando de poner la infraestructura que sea disponible para todos. Sí. Nada más si dices nombre y de dónde vienes. ¿Qué tal? Buenos días. Pedro Sánchez de ISM Forlex, Telecomunicaciones. ¿Cuál es el tiempo estimado que tienen proyectado para realizar la cobertura a nivel nacional? Mira, nosotros tenemos que hacer toda una serie de papeleo para poder ya empezar a arrancar. La idea
El tiempo más optimista es que si hacia finales de año nosotros sacamos la licitación, pues entonces podría venir el inversionista. Y después de ahí, de haber levantado el dinero, pues ya el inversionista tendrá que presentar su programa anual en conjunto con Telecom a la IFETEL y empezar ya el arranque. Pero pensamos que esto pueda tomar 2, 3 años. No de que dentro de 2, 3 años empecemos, no, yo creo que empieza una vez que llega el inversionista, mete el capital, presenta su programa y empieza a ejecutarlo. Y yo creo que tendrá que ser un programa satisfactorio hacia el IFETEL para que sea aprobado y de alguna manera ejecutado, y el IFETEL tiene que entregar sus informes, y estará Telecom muy de cerca de este proceso, tratando de que también este posible inversionista cumpla con lo que ha ofrecido, ¿no? La idea es que para finales del sexenio ya esté prácticamente totalmente operando, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel Contreras de Suprema Corte. ¿Cómo juega Uninet con Telecom? En esta visión que tiene Telecom, entiendo yo que un factor importante es la reducción de costos por megabit por segundo, pero me gustaría que tú nos expliques cómo desde Telecom se ve la participación de Uninet. Sí. Mira, ciertamente vamos a heredar parte de los contratos de los proveedores que ha escogido CFE para hacer el contacto de Internet, conectarnos a un Tier 1 en Estados Unidos, y obviamente tendremos que revisar cuidadosamente los precios y las condiciones que ese contrato tiene y por cuánto tiempo está dado. Prácticamente los contratos se van a pasar a Telecom, y de ahí tendremos que ver sus tiempos de vencimiento, cuándo vencen, etcétera. Lo que pensamos hacer nosotros es no distraernos mucho en esta etapa hasta que consigamos al inversionista. Vamos a tratar de no cambiar nada para no tomar decisiones que al posible inversionista le incomoden o que en un momento dado empiecen a elevar el precio de entrada al capital. Es decir, no vamos a comprar equipo de iluminación al principio, no vamos a invertir vamos a invertir para que los servicios actuales se sigan prestando y que de alguna manera los usuarios no vean ni perciban cambio alguno, ¿sí? Y esto con el fin de que el precio de entrada del inversionista pues sea barato, sea lo más bajo posible. Lo que queremos es que cuando él invierte en lo que él piense que debe de hacer. A lo mejor estamos pidiendo que sean gente con experiencia en despliegues de redes de este tipo, ¿no? Entonces, una de las cosas que tendremos que ver, si el contrato con el proveedor de Internet vence, pues tendremos que renovarlo, porque definitivamente y dispararemos el proceso para hacerlo. Y haremos una licitación pública, pero si no vence todavía, pues trataremos de que esos contratos pasen y luego ya el inversionista, ya siendo socio de una empresa mixta, donde el Estado tenga una participación minoritaria, pues tome sus decisiones, mucho en el caso como estuvo Satnex un tiempo, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Gracias. Siempre habrá temas que queden pendientes y desde luego en la mesa redonda, terminando la comida, Jorge y los otros conferencistas estarán en la mesa redonda para poder tocar temas que inclusive no solamente sean de Telecom, sino sean pues en general de todos los participantes, tanto de los proveedores de infraestructura como las autoridades de gobierno. De usuarios de Internet a nivel global, pues está creciendo año con año, y tenemos aquí las gráficas. El crecimiento de año con año ahorita básicamente es del 10%, ha estado bajando porque pues obviamente la cantidad de gente que tiene Internet va siendo cada vez mayor, entonces, pero sigue creciendo todavía,
¿sí? El crecimiento más rápido se registra en países en desarrollo. Luego, en esta siguiente gráfica tenemos la penetración global de dispositivos que se hacen en Internet, normalmente usados para esto, contra las televisiones, que es un mercado ya muy maduro, que hemos venido, pues básicamente desde los 50, 60, básicamente todo el mundo tiene o ha estado comprando televisiones. Si tenemos un universo de 5.5 billones de televisiones, vemos que los teléfonos móviles prácticamente ya lo alcanzaron, son 5.2 billones de teléfonos, y de los cuales 1.6 son ya smartphones, ¿sí? Y básicamente laptops, tenemos 789 millones de dispositivos, desktops, computadores de escritorio son 743 y tablets 439. Es innegable que prácticamente la gente ha adoptado el smartphone como un dispositivo ideal por la conveniencia de tener y estar conectado en todo lugar. Y esta es una tendencia global que pues prácticamente la vemos, y me llamó mucho la atención la fotografía que presentó Luis hace ratito, donde están todas estas personas que viven en teléfonos rurales, pues pescando la señal afuerita de su centro de salud. Si comparamos el tráfico móvil contra el tráfico total a nivel mundial, básicamente el tráfico móvil está creciendo 1.5 veces al año sobre año. Es decir, hoy, en 2014, prácticamente está proyectado que va a ser el 25% del tráfico total ya se hace a través de dispositivos móviles como smartphones. Y la tendencia es mantener. Gracias. Bueno, antes que nada, en nombre del ingeniero Jorge Juradini, que es director de Telecom, básicamente me encomendó venir en sustitución porque pues, le salió algo imprevisto ayer por la noche y pues de alguna manera el tema es muy interesante. Tenemos básicamente el tema de la red troncal, es algo que ha salido plasmado en la reforma de las telecomunicaciones, en el decreto y luego en la ley, pero no ha habido, y si ustedes ven la ley, no hay mucho detalle. Entonces, de alguna manera, vamos a tratar en esta conferencia de darles una razón de por qué motiva al Ejecutivo Federal a tomar esta decisión de robustecer o de crear una red troncal que sea un backbone de conectividad, y cómo ha pensado el Ejecutivo Federal que puede contribuir con esta red, tenerse y acelerarse. Prácticamente estamos viendo ahí prácticamente una gráfica casi logarítmica ahí. El crecimiento de tráfico móvil por región, o sea, ya lo vimos a nivel mundial, en Latinoamérica, en Sudamérica, que aquí en estos datos está México ahí en la sección de Sudamérica, tenemos que el tráfico en el 2013 era el 6% del total de tráfico, pero ahora el tráfico es de 17% en el 2014. O sea, ha crecido prácticamente 3 veces. Y obviamente pues estamos haciendo un catch-up hacia la tendencia mundial. Esta es una gráfica interesante donde nos dice cuántos minutos está invirtiendo la gente y en qué tipo de pantalla está viendo la internet. Entonces, en México, donde están las flechitas, ¿sí? Básicamente, hoy podemos ver que 163 minutos pantalla es lo que está invirtiendo un usuario promedio al día a tratar de darle oportunidad a operadores, concesionarios de servicios de telecomunicaciones regionales, tener acceso a una conectividad que va a permitir ofrecer servicios de banda ancha a la población. Entonces, vamos a hablar de 4 temas. El primer tema va a ser las tendencias a nivel global, luego lo vamos a ubicar qué es lo que está pasando en México. Tenemos algunos números un poquito diferentes con respecto a lo presentado por Luis en la mañana, pero no del nada
no estamos para dirimir diferencias, sino simplemente para demostrar las tendencias que está pasando. Y luego vamos a pasar a por qué se crea la red troncal y cuáles son los retos que tenemos adelante de nosotros para poderla llevar a cabo. Y básicamente qué es lo que ha pensado el sector. En ese sentido hablo como Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Telecom, de lo que hemos estado pensando, cómo se puede implementar esta iniciativa del gobierno. En primer lugar, el crecimiento